Muy bien, en esta clase vamos a ver cómo funcionan los comandos set y reset en el control por PLC. Para esto pues vamos a resolver este ejercicio neumático. Se supone que tenemos dos cilindros neumáticos, el cilindro A, el cual va a ser este que está aquí, y el cilindro B. De estos dos cilindros, se supone que cuando sale el cilindro A, o sea, se extiende el cilindro A y va a llegar a este punto que está aquí. Ajá, pues vamos a ponerlo como A más. Del mismo modo, si se extiende B a que llega a este punto, a extenderse totalmente, le vamos a poner como B más. Por otro lado, cuando se retraiga el cilindro y llegue a A0, le vamos a poner A menos. Del mismo modo, cuando se retraiga B y llega a B0, pues le vamos a poner B menos. Entonces, bueno, la ecuación de movimientos va a ser A más, o sea, sale el cilindro A, luego va a salir B más, luego va a regresar B, luego va a regresar el cilindro A, una vez que regrese el cilindro A va a salir el cilindro B, y luego por último va a regresar el cilindro B. ¿Sí? Para esto vamos a mover los cilindros neumáticos con una válvula 5.2 y va a estar activado por este solenoide 1 y este solenoide 2. También del mismo modo necesitamos hacer el diagrama de conexiones eléctricas que van al PLC. Acuérdense, vamos a tener desde la entrada 0 hasta la entrada 7 y desde la salida 0 hasta la salida 7, así como están aquí. ¿Sí? Para la entrada 0, vamos a tener el botón pulsador. Para 0 vamos a tener en la entrada 1. Para 1 lo vamos a tener en entrada 2. Para B0 lo vamos a tener en entrada 3. Y para B1, vamos a tener en entrada 4, así como están aquí. BA en entrada 0, A0 en el 1, A1 en el 2, B0 en el 3 y B1 en el 4. ¿Sí? Del mismo modo, las salidas las vamos a tener. Veamos las salidas. Vamos a tener para el solenoide 1, vamos a tener en la entrada 0, y para el solenoide 2, que es en la entrada 1, así como está aquí. En el byte de quit 0 y en el byte quit punto 1, 0.1. Muy bien, ahora vamos a ver las ecuaciones de movimiento. A diferencia de las anteriores veces, como hemos estado viendo, ahora el control va a ser por ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo con el cilindro A y el cilindro B estaban retraídos, este y este estaban accionados, o sea, A0 y B0, y para que salga el cilindro A tenemos que pulsar el botón de arranque. Sale el cilindro A, ok, y el cilindro B todavía va a estar retraído, por lo que va a estar accionado tanto en el límite de carrera 1 como B0, así como está aquí. Luego, la siguiente parte, cuando sale el cilindro B, pues van a estar accionados A1 y B1, así como están aquí. Por otro lado, van a estar accionados A1 y ¿quién? Y B0 cuando regrese el cilindro B. Y entonces va a regresar el cilindro A, y el cilindro A va a estar accionado ahora A0 y B0. Luego va a salir otra vez el cilindro B y va a estar accionado B1 y A0. No, perdón, A0 está de este lado. Va a estar accionado A0 y B1. Y por último van a estar accionados A0 y B0. Así como lo marcamos aquí del lado derecho. Primero botón de arranque, A0, B0. Luego va a estar botón de arranque,
A0, B0 y va a salir el cilindro A. Luego va a estar A1, B0, B más y va a salir el cilindro B. Luego va a estar A1, B1 y va a regresar el cilindro B. Luego va a ser A1, B0, va a regresar el cilindro A. Luego va a ser A0, B0, va a salir el cilindro B. Luego va a ser A0 por B1, va a regresar el cilindro B. Y por el último, el apagado del ciclo va a ser A0, B0. Ahora, aquí hay que destacar algo importante. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A1 por B0 va a hacer que salga el cilindro B, así como lo tenemos aquí. Ajá. Justamente aquí. O sea, a ver. Vamos a ver otra vez. Déjenme borrar el pizarrón. Entonces, bueno, a ver. Tenemos que A1 por B0, ajá, así como está aquí, A1 por B0. A1 por B0 va a hacer que salga el cilindro B. Entonces sí sale el cilindro B, pero ¿qué pasa cuando regresa el cilindro B? Otra vez vas a tener A1 por B0 y entonces aquí tenemos 1 por B0, pero ¿qué es lo que hace que ahora regrese el cilindro A? Ok, ahí tenemos algo que se llama bueno, es la misma instrucción, pero o sea, bueno, son los mismos accionamientos, pero diferente instrucción. Del mismo modo, por ejemplo, tenemos aquí A0B0 y A0B0 aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que con las mismas instrucciones se hagan diferentes accionamientos? Pues muy bien, si ustedes se acuerdan en neumática, nosotros dividíamos en grupo los movimientos. Acuérdense que en un mismo grupo no debe de haber la misma letra. Por ejemplo, aquí tenemos A más, B más, luego aquí tenemos B menos, entonces aquí vamos a dividir el grupo 1, luego va a ser B menos, A menos, y luego tenemos otra B aquí, entonces aquí vamos a dividir el otro grupo, y luego va a ser B más, B menos, y aquí vamos a dividir el otro grupo. Entonces esta serie de movimientos va a tener 4 grupos. Muy bien, ahora que dividimos con grupos los movimientos de este ejercicio neumático, que bien quedamos que iban a ser 4 grupos. Nosotros, si se acuerdan, en el método cascada decíamos que era el número de válvulas 5,2 que íbamos a ocupar, iban a ser igual al número de grupos menos 1. Aquí vamos a hacer lo mismo, va a ser igual al mismo número de memorias menos 1, o sea, en vez de tenemos 4 grupos, entonces vamos a ocupar 3 memorias. Acuérdense, las válvulas 5,2 que ocupábamos en el método cascada eran válvulas de memoria. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora este ejercicio. Muy bien, va a ser BA por A0 por B0 por todas estas memorias, ajá, por M1, M2, M3, pero negadas. Eso va a hacer que salga el cilindro A, sale el cilindro A. Luego tenemos el siguiente movimiento, va a ser A1 por B0 por M1 negada, por M2 negada, por M3 negada, va a ser igual a B. Ok. Siguiente, aquí es donde viene lo interesante, tenemos A1 y B1, pero vamos a hacer el cambio de grupo del grupo 1 al grupo 2. Y el grupo 2 es M1 activada, entonces vamos a ver. Va a ser A1 por B1 por M1 negada, por M2 negada, por M3 negada, va a ser igual a ¿qué? A B menos, así como está aquí. Pero también esa misma instrucción A1 por B1 por M1 negada, por M2 negada, por M3 negada, va a activar a M1, así como lo vamos a tener en este grupo 2. El siguiente movimiento va a ser entonces A1, B0, A1 por B0, ajá, por M1 activada, por M2 negada, por M3 negada va a ser igual a
A menos. Si se fijan bien, esta instrucción y esta instrucción, en el anterior ejemplo eran los mismos, ahora ya no, ahora ya hay una diferencia. La diferencia, ¿cuál es? M1 y M1. Y entonces eso va a ser que M1 negada, bueno, A1 por B0 por M1 negada por M2 negada por M3 negada va a ser igual a ¿qué? A B más. Y en cambio A1 por B0 por M1 por M2 negada por M3 negada va a ser igual a menos. Ya son diferentes instrucciones. Bueno, son los mismos botones, se están presionando los mismos botones, pero ya es una diferente instrucción. Entonces ahora vamos a tener A0, B0, A0, B0. Ajá. Fíjense ese movimiento también que está haciendo A0, B0. A0, B0. Por M1 negada, por M2 negada, por M3 negada va a activar el cilindro B. Ajá. Pero también vemos aquí que esta instrucción A0 por B0 va a activar de M1 va a activar la memoria 2, entonces ahí va A0 por B0 por M1 por M2 negada por M3 va a ser igual a ¿qué? A la memoria 2. Luego tenemos, bueno, entonces sale el cilindro B. Luego vemos aquí otra vez que va a cambiar el grupo 3 al grupo 4, entonces va a ser A0 por B1 por M1 por M2 por M3 negada va a ser igual a B menos, o sea va a regresar el cilindro B, pero esta misma ecuación va a ser A0 por B1 por M1 por M2 por M3 negada. Ajá, va a ser igual a ¿quién? A M3, ya se activó la memoria 3. Y entonces vamos a tener ahora sí A0 por B0 por M1 negada por M2 negada por M3, perdón, M1 activada por M2 activado por M3 activada va a ser igual a M1 negada, a M2 negada y M3 negada. Esto es ¿para qué? Para que esta instrucción que estaba aquí y esta instrucción que estaba aquí no sean iguales. O sea, si se fijan, esta instrucción de aquí tiene a M3 negada y aquí tenemos a M3 activada. ¿Sí? Entonces por eso estamos dividiendo en 4 grupos los movimientos. Muy bien, ahora ¿cómo lo vamos a hacer en códices? Bueno, para empezar pues hay que declarar nuestras variables. Vamos a declarar nuestro byte I0, Q0 y nuestras 3 memorias M1, M2 y M3. Muy bien, tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, nuestras entradas, ajá, ¿sí? Y lo que hay que hacer es ocupar ahorita del lado derecho, van a encontrar esto, una que dice definir bobina y bobina reset. No sé por qué dice definir bobina, debería decir bobina set. Pero como sea va a tener este símbolo de S y va a tener este símbolo de R, las bobinas. Muy bien, ahora tenemos lo que es la ecuación. Veamos, vamos a explicar una por una. Tenemos que la primera ecuación es BA, pero BA es ¿quién? I0.0, entonces tenemos aquí a I0.0. Luego tenemos A0, entonces va a ser I0.1, ajá, por B0 que es esta que está aquí, entonces se va a ser I0.3 por M1 negada, ajá, por M2 negada y por M3 negada, y eso va a hacer que salga el cilindro, entonces le vamos a poner set Q0.0. El set, hagan de cuenta que lo que hace es mantener la memoria, mantener una salida ahí, en la salida Q0.0. Muy bien, ahora vamos con la siguiente ecuación, ajá. La siguiente es A1, A1 es quién, y 0.2, aquí está, ajá, A1, por B0, B0 es I0.3, por M1 negada, por M2 negada, por M3 negada, y eso
Bueno, vamos a hacer que salga el cilindro B. El cilindro B está manejado por el solenoide 2 que está en la salida, ¿qué? Q01, entonces la ponemos ahí. Entonces ahí ya van a permanecer tanto A y B enclavados. Siguiente ecuación. A1, que es I02, por B1, que es I04, ajá, por M1 negada, ajá, por M1 negada, por M2 negada, por M3 negada, M1 negada, M2 negada, M3 negada es igual a B menos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tenemos que quitar la señal de B. B, acuérdense que estaba en el byte quit 0.1, entonces aquí lo tenemos. Pero fíjense, esta misma ecuación, ¿qué es lo que hacía? Activar la memoria 1, aquí como lo tenemos, ¿sí? Entonces derivamos y ponemos que vamos a activar la memoria 1, set M1. Muy bien, vayamos a la siguiente ecuación. Quedamos que es A1, A1 es I0.2 por B0, B0 es I03, ajá, ¿sí? I03 por M1 activado, por M2 desactivado, por M3 desactivado, va a ser igual a ¿quién? A menos, o sea, tenemos que resetear a S1 o Q0, entonces vamos a poner reset Q000. Ahora bien, veamos. Ya tenemos hasta aquí en nuestra diapositiva anterior, entonces vamos a ver la siguiente. Entonces va a ser A0, ajá, A0 es I0.1 por B0, que es I0.3 por M1 activado, por M2 desactivado, por M3 desactivado, es esta. A0 por B0 por M1 activado, por M2 desactivado, por M3 que desactivado también, y esto va a hacer que salga el cilindro B. Entonces va a ser un set en Q01, pero también aquí con esta misma ecuación, aquí como tenemos aquí, va a activar aquí a M2, entonces va a estar aquí, vamos a activar a M2. Muy bien, ahora vamos a tener la siguiente ecuación, va a ser A0, acuérdense que es I0.1 por B1, que va a ser I04, por M1, por M2, por M3 negado, va a hacer que regrese el cilindro B, aquí lo tenemos, pero esta misma ecuación va a hacer que se active la memoria 3, entonces aquí lo tenemos. Por último, tenemos que dejar todo como estaba inicialmente, entonces va a ser A0, I0.1, ajá, por B0 que es I0.3, por M1 activado, por M2 activado, por M3 activado, y esto vamos a resetear la memoria 1, memoria 2 y memoria 3. Por último, pues esta es la tarea que se queda, es igual a la misma, tienen que probar este circuito y entregármelo hasta el siguiente miércoles. Que estén bien, acuérdense, hay que cuidarnos mucho últimamente. Tampoco es para tener un pánico, pero sí debemos de cuidarnos. Saludos y hasta luego.